Señores, y de regreso estamos con el consumidor y nos visita, y es un gran placer para nosotros recibirlo, al licenciado Julio Manuel Díaz Capellán. Él es el director nacional de tratamiento de Hogar Crea Dominicano. Un gran placer tenerlo en el programa. Gracias, licenciado. De verdad que bueno que esté con nosotros. Sí, muchas gracias. Y hablar sobre un tema, señores, preocupante. Bueno, hablamos un poquito fuera del aire sobre él, y usted habla de que ustedes cada día están más preocupados. Correcto. Por el alto índice de personas. Yo hablo de jóvenes, pero también en general, de todas las edades. De ambos sexos. Y ambos sexos que están involucrados, Niños. Sumergidos en el mundo de niños. Correcto. Es importante esto. Sí. Sumergidos en el mundo de las drogas. Desde ustedes, el punto de vista de Hogar Crea, ¿qué está pasando en el país? Mira, la percepción junto con el crecimiento es desastroso. Ahora la mecánica, la idea es legalizar la droga, pero no es legalizar per se, sino lo que viene detrás de información. Esa información ha llegado a la juventud como algo benigno, al extremo que el crecimiento del uso de marihuana ha crecido. Porque mientras la sustancia era penalizada, pues se tenía la creencia de que se estaba en algo penal. Se habla de que la marihuana podría ser legal porque tiene algunos efectos medicinales, pero los efectos medicinales no son tal cual, o sea, se habla de la recreativa. Y para introducir la recreativa, primero, obviamente, había que introducir la medicinal, cosa que es imposible dentro de nuestro sistema de salud, nuestro sistema industrial, porque eso requiere toda una evaluación, todos unos estudios, que en el mismo Estados Unidos se inició no por ser una sustancia terapéutica, sino justamente por ser una sustancia recreativa. Al ver la oposición de los grupos, sobre todo de familias, que se oponían, viendo los resultados, los jóvenes de la deserción escolar, la criminalidad, los accidentes automovilísticos, el grupo de familia en Estados Unidos, sobre todo Colorado, el Canadá, han hecho una protesta y ahí han surgido grupos donde exigen ya de que las edades bajan, que el consumo no sea en las calles. Pero, ¿en qué afecta esto? Digamos, nosotros todavía no tenemos eso. Sí, ellos hay un grupo de lobistas y apologistas que están trabajando para que eso ocurra en nuestro país. ¿Qué fines buscan? No, realmente no lo sabemos. De legalizar la marihuana en el país. Sí, la marihuana produce unos beneficios. Y esos beneficios lo sabemos quienes internacionalmente están detrás de eso. Son grupos con grandes recursos, corporaciones, donde compran lo mejor de cada profesión. O sea, los lobistas profesionales, psicólogos profesionales, periodistas profesionales, que sepan dominar lo que es la conducta humana, que sepan convencer a los grupos de los beneficios de la marihuana. Pero ¿qué ocurre? Que en nuestro país nada de eso es válido, porque aquí no hay control, ni siquiera el Estado no tiene control para producir, cosechar, producir y vender la marihuana, claro, que es el caso de otros países. Tenemos problemas con los cigarrillos, que lo venden los menores, y el alcohol. El cigarrillo a contrabando, el alcohol falsificado, el clerén vendido en los colmados, la juca sin ningún tipo de control. O sea, todas las sustancias ilícitas o dañinas se venden de manera pública. Licenciado, siempre yo escuchaba desde pequeño que hablaban que la marihuana era la droga puente. De entrada. De entrada. Dicen que la marihuana es la droga que hace que, tú inicias con la marihuana y ya pasa a otra. ¿Es cierto esto? O sea, ¿puede ser una persona que consume marihuana quedarse en la marihuana o necesariamente tendría que buscar otro tipo de droga? Sí, correcto. No, todo no es absoluto. Sí. Hay una gran parte, un porcentaje. Nosotros tenemos unas estadísticas que la muestran de que el 80% de nuestros usuarios de droga inician con la marihuana e igual con el alcohol. Son las dos drogas de inicio número uno. Sí. O sea, está comprobado. Obviamente, no todo el que inicia en la marihuana tiene que pasar a una sustancia mayor. Puede hacer un uso esporádico, un uso recreativo, pero esa es la excepción. O sea, aquí se habla de que el alcohol es una sustancia. Había un artículo recién en la prensa que decía que la marihuana, el alcohol produce más daño y el cigarrillo,
que la marihuana. Sí, es cierto. Si tú lo miras desde un punto de vista de que el tabaco es recurrente, es un uso recurrente, que tú desde que inicia la mañana hasta que te acuestas, fumas cigarrillo constantemente. Eso obviamente que ocurre con el alcohol. Ese mismo artículo habla de que la marihuana en todo el mundo no tiene el mismo efecto, que hay organismos que producen una alergia, vamos a llamarlo así, a la marihuana, sí. Pero ocurre también con el alcohol. No todo el que toma alcohol se convierte en alcohólico, sino un porcentaje que tiene un problema genético, que tenga unas condiciones especiales, puede caer en el alcohol. De tal manera que lo que sí yo creo es lo que dice la NIDA en Estados Unidos. ¿Qué es la NIDA, doctor? Es el organismo que estudia la política de prevención y educación al pueblo norteamericano. No es un organismo represivo, sino educativo. Ellos plantean de que para qué más sustancias de las que están. O sea, si sabemos que todas las que están lícitas, como el alcohol, tabaco y todo, han producido grandes daños, como está ocurriendo aquí, la marihuana lo que va es a disminuir la percepción del daño. De manera que si usted ve que la marihuana es permitida, los jóvenes, sobre todo los adolescentes, van a recurrir a la marihuana. Hoy en día, que hacía años, había décadas que no se veían, los jóvenes en gran parte de la ciudad, sobre todo el centro, en Santo Domingo, prenden un tabaco de marihuana de manera pública, sí, porque ya se la percepción, sí, de que ya se está en un ambiente que es permitivo, y aunque la ley no esté establecida, pero ya sí se permite, la ciudadanía permite y las autoridades permiten. Ahora que usted dice eso, licenciado, yo lo comenté en el programa, hace unos días caminaba en el parque de la Arboleda, que está en Naco, frente ahí a la clínica Corazones Unidos, y caminaba como a eso a las 9 de la noche y veía a unos jóvenes, olí, estaban fumando marihuana, pero como usted dice, de manera abierta. Anteriormente no era que la gente no fumaba marihuana, pero eso era casi imposible. Exacto, tú ver a una persona públicamente, eso era en un sitio clavado, como se decimos nosotros. Hoy día, hoy se está haciendo muy público. No, muy público, inclusive tú paseas por el Conde después de las 9 de la noche y verás que los jóvenes caminan con un cigarrillo de marihuana encendido. Sí. Porque ya esa es la percepción, ya eso es lo que se ha programado, eso es lo que se le ha vendido al público, de que esa sustancia ya está, no causa los daños y está aumentando, que es lo que estamos viendo. Esa misma concepción ha hecho que ha aumentado en Hogares Crea las incidencias y los ingresos por motivos desencadenándose por cuestión de drogas. Eso le iba a preguntar. Ustedes en Hogares Crea, ¿cómo va el tema de ese crecimiento? ¿Se tiene ya estadísticas? ¿Qué tanto ha crecido la cantidad de jóvenes o de personas que están dentro del centro ya o van a los centros a buscar ayuda? Sí, las estadísticas las tenemos. Inclusive sí, nosotros somos los únicos que tenemos una estadística de 45 años de historia de consumo, sí, con récord médico, récord clínico, récord terapéutico. Y hasta ahora no hemos visto de que la adicción a droga en todas sus manifestaciones, llámese crack, llámese marihuana, llámese alcohol, ha crecido considerablemente al extremo de que los hogares en estos momentos están llenos. No hay cupo, puede aparecer, nosotros tenemos un sistema que cuando hay una o dos camas aparece en el sistema y hay que enviarlo, a lo mejor el muchacho es de la capital, pero hay que enviarlo a Montecristi porque es el único sitio donde hay camas. O sea que ahora el déficit de camas por el crecimiento de la drogadicción es alarmante. Sí. ¿Cuántos centros tienen ustedes en el país? Nosotros tenemos 43 centros a nivel en el país, en casi todas las provincias. Sí. Porque eso ocupa menores, damas, cárcel de La Victoria, o sea, tenemos presos. O sea, en La Victoria ustedes tienen un centro dentro de La Victoria. Correcto, sí, con 70 personas, totalmente positivos, sin uso de droga. Es un centro que nos cuesta mucho en el sentido de que al estar rodeado de una corrupción por todos lados, tú le haces un antidoping a los 70 que están ahí, quizá uno o dos de positivo. De tal manera que es un trabajo excelente, porque si en La Victoria el consumo se tiene controlado,
Entonces, el programa Oye, está dando resultados. Dígame, para que lo que usted está diciendo ahora mismo, eso debería llevar a reflexión a mucha gente. La Victoria es una cárcel. Sí. Y usted me dice a mí que la exposición a las drogas en La Victoria es mayor que la que podrían tener ellos, o igual que la que pudieran tener ellos fuera de la cárcel. No, y te voy a decir algo más importante. O sea, veces, señores, óigame esto. A veces en la libre comunidad, como se dice, la escasez de ciertas sustancias existe, sin embargo en la cárcel no existe esa escasez. No. O sea que el mercado está a merced ahí. O sea, es más fácil el conseguir. Correcto. Puede ser más fácil conseguir droga en la cárcel que fuera. Que fuera de la cárcel. Porque tiene una población en cautiverio que está ahí. Y nosotros ahora pensando en el tema de hoy que estamos tratando, que yo al inicio del programa, es un tema de vamos a modificar o no la Constitución, y este tipo de cosas no se tratan. Y esas son las cosas que yo veo, que yo siempre lamento de mi país, en que nosotros estamos enfocados en temas que no son los temas importantes. Porque el tema de las drogas, y yo quiero preguntarle, con el tema de los niños, usted me mencionó niños y yo abrí los ojos. Hablamos de adicción en niños también a las drogas. Se ve mucho en lugares que usted tiene niños menores de edad. Nosotros tenemos un caso dramático. Nosotros teníamos una residencia que fue bienes incautados, nos la prestó, se le entregó a la gente de Quirino. La gente de Quirino, por un artificio jurídico, lograron obtener la vivienda, nos desalojaron. Esos muchachos quedaron a merced de la suerte de los hogares de hombres y tuvieron que estar en el hogar que era masculino, pasando muchas calamidades. Y sin embargo, la matrícula más alta hoy en día, por unidad, por centro, es lo femenino. El femenino tiene 40 jóvenes, estamos hablando de niños de 9 años a 14 años. O sea, esa es una parte de la población que nos llega a nosotros, que por razones de familia, por otras razones, muchachos de pocos recursos nos llegan, pero en sí la población de niños usando droga es mucho. De 9 y hasta 14 años. 14 años. Y usted hablaba de niñas. Es más, la mayoría de mujeres. No, niños. Niños. Niñas hay muy pocas y a eso le damos un tratamiento especial ambulatorio con unas asistencias especiales, pero el problema de niños es muy serio porque los niños, por su condición de niños, son usados para hacer actividades ilícitas y aprovechan y empiezan a experimentar con la droga y se quedan adictos, sobre todo inician con la marihuana. ¿Cuál es la droga de mayor consumo en el país? Mira, la mayor de consumo es la marihuana, pero ilegal. Pero la que desencadena el ingreso, que es la que más afecta, es el crack. El crack. Sí, en la capital existen muchos centros, grupos que se reúnen en casa y hacen centros de fumadero de crack, que todo el mundo sabe dónde está. Nosotros llevamos la acción comunitaria. La acción comunitaria es visitar esos centros, llevarle comida a esos centros donde ellos viven, duermen, comen, pernoctan, hacen todo. Son espacios donde las personas adictos al crack viven y consumen el crack. Oye, yo lo había visto en películas en Estados Unidos y ese tipo de cosas. Aquí existe eso. Primero lo conocí yo en Estados Unidos y aquí existe eso. Entonces ellos salen de ahí a buscar dinero, a buscar quizá una comidita y vuelven al centro a usar crack. Eso nosotros llevamos comida, almuerzo todos los jueves con el fin de atraerlo y llevarlo al hogar. ¿Qué tan difícil es salir de este tipo de adicciones? Muy difícil, o sea, los resultados, todo depende. Nosotros tenemos una tasa de efectividad de un 80%, pero ese 80% lo planteamos cuando los jóvenes terminan su proceso de rehabilitación. Donde está el problema en la deserción, o sea, muchas veces se requiere que el muchacho tenga voluntad, que tenga deseo de dejar la droga. Muchas veces ingresa sin ese deseo y puede provocar un abandono. Y cuando es obligado también. Sí, los que saben, los tratadistas dicen que es imposible lograr la rehabilitación con un solo intento. Siempre hay más de uno. Y por eso las recaídas, antes de la recuperación total, es frecuente. ¿Son normales para ustedes? ¿Son previstas estas recaídas? Correcto, sí, son previstas en todo, para nosotros y para todo el que trata el área. Son ya parte del sistema, porque dentro de esas recaídas puede o surge
la rehabilitación total. Ok. Que eso es lo que nosotros apostamos y creemos y trabajamos para eso. Eso es bueno, que es importante que usted dijera eso, porque hay muchos jóvenes que nos están viendo, muchas personas, hablo de jóvenes, porque uno siempre se preocupa por jóvenes, pero muchas personas adictas a las drogas, que tal vez quieren salir del mundo y lo han intentado, pero vuelven. Es normal que esto suceda. Y bueno que el licenciado lo haya dicho. Es normal Sí, que tú tengas recaídas, pero sí. eso es parte del proceso. Y la gente que no entiende el problema dice, no, en Hogares Crea o cualquier otro programa, esos muchachos no tienen rehabilitación, no hay nada que hacer, estuvo en Hogares Crea o estuvo en tal programa y sin embargo está en lo mismo. Sí, es verdad, eso ocurre, pero eso es parte, o sea, necesita, porque nosotros llamamos una persona llegar a fondo. Cuando una persona llega a fondo, un joven llega a fondo, ya quiere decir que ha perdido todas las oportunidades familiares, económicas, ya se siente agobiado y busca rehabilitación con un deseo de cambio. Sí. Y eso hay que esperarlo. Sí. Y si no ocurre eso, van a seguir los intentos, porque el intento del adicto no, muchas veces, hasta que no se define, no es dejar la droga, es aprender a vivir usando droga. Sí. O sea, hacer vida sin tener que dejarla. Como el alcohólico lo último que quiere es dejarle el alcohol, sino saber soportar y vivir la vida tomando alcohol. Yo he escuchado a personas que, bueno, con la referencia al alcohol, pero también supongo que con la droga pasaría lo mismo, que dicen, no, yo sé controlarlo, yo sé hasta dónde llego, en el caso de las drogas supongo que también igual. Es cierto esto, las adicciones se pueden, bueno, si es una adicción no, pero el uso de las drogas se puede hacer de una manera razonable y no quisiera darle un consejo a la gente, pero ¿pudiera hacerse esto una realidad? Excepcionalmente puede ocurrir, Sí. Excepcionalmente hay alguna gente que pueden experimentar, darse cuenta del efecto y retirarse. Hay otro que eso es mentira, eso se llama la parte de la negación. De la negación, sí. La negación siempre apuesta a que hay posibilidad de usarla y quererla usar cuando se desea, pero ese es el error número uno cuando un adicto entra en esa fase, porque ya es una fase que para ingresar a tratamiento. Es Claro, ya Sí. no tiene más opciones, Sí. ya tiene todos los caminos cerrados, ya él se está dando cuenta que no era como al principio, que él podía experimentar, salir, entrar, ya llega un momento que la vida se le hace imposible, que parte de su funcionamiento es como el adicto a la heroína, que no puede levantarse, no puede hacer ningún tipo de actividad de tipo social, familiar, sin tener la sustancia en el organismo. Licenciado, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos quiero que hablemos entonces de qué tan fuertes son estas adicciones según las drogas, porque hay mitos o temas que hablan de que hay drogas que dan más adicción que otras. Y vamos a ver si es cierto esto y también quiero que hablemos de los programas de Hogares Crea, cómo las personas que nos están viendo, que quieran participar, que quieran ir, que quieran internarse, que es el término que se utiliza muchas veces, puedan hacerlo a través de ustedes. Regresamos ahora, señores, no se vayan, que este tema es muy importante para nosotros en el país.